Eso. Listo. Entonces, bueno, les cuento. De lo que les voy a hablar hoy, resulta que hace poco estuve en un congreso y era sobre un congreso sobre crianza respetuosa, aquí cerca donde yo vivo. Y bueno, son temas que me gustan un montón. Hay muchísimo, muchísimo que hablar de ahí. Podría hacerles el resumen de todo. Fueron unas conferencias demasiado lindas. Y aunque, y, bueno, yo digo, últimamente pues hay gente que se queja porque, bueno, ahora para criar hay que estudiar esto, hay que hacerles esto, hay que decirles lo otro, pero pues lastimosamente como que tocó recordar pues que los niños son seres humanos como cualquier persona y merecen el mismo trato y respeto que un adulto, ¿sí? Porque pues eso lo habíamos olvidado. Entonces, bueno, por eso me gustan tanto estos temas. Más adelante, si puedo compartir de otra charla que me gustó demasiado, lo haré, pero quise empezar por esta porque me llamó mucho la atención, fue un tema nuevo para mí y, y siento que da como mucha claridad, tiene que ver con diversidad, con entender que todos somos diferentes, pero a veces transmitiéndolo, digamos, con esas palabras como tan claras, a veces uno conecta, ¿sí? La información llega de diferentes maneras, diferentes fuentes y pues uno conecta con unas y con otras no. Entonces esa me gustó un montón, fue sobre temperamento, ya les voy a contar qué es, cuáles son los rasgos, por qué es importante o para qué nos puede servir, y cómo lo podemos empezar a ver en nuestros niños y también en nosotros mismos. O en la invitación que yo hice hoy, se nos sirve para ver a cualquier persona, eh, y empezar a ver, digamos, la vida pues con unos lentes diferentes y ahorrarnos como muchos dolores de cabeza. Entonces voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si ya ven. Sí se ve. Sí. Listo. Bueno, entonces, como les decía, es sobre temperamento, pero quería ponernos a pensar en qué tanto usamos las etiquetas o los diagnósticos, de pronto en este caso, y qué tanto tiene que ver, estas cosas tienen que ver con temperamento. Ya vamos a ver qué es lo que significa ese temperamento, y por qué me pareció tan chévere. Todo lo que les voy a contar acá es una conferencia de una psicóloga clínica. Mi intención no es como, digamos que en esos temas de crianza, la intención no es como darles un manual a las personas para que haz esto con tu hijo, trátalo así, dile esto, haz lo otro, porque esa sabiduría, como lo hablamos la última vez, la tenemos cada una de nosotras, ¿sí? Pero a veces hay como palabras claves que nos ayudan a recordar. Y eso es como que lo que yo quiero que nos llevemos la noche de hoy, ¿sí? No, no me interesa así como dar manuales porque no existe, todos somos muy diferentes, pero sí recordar cositas claves que nos ayuden como a conectar pues con nosotros mismos y a su vez nos van a ayudar a conectar con los niños. Entonces, esta conferencia fue de una psicóloga clínica, se llama Andrea Cardemil, más adelante por ahí sale el nombre de ella, por si les gusta el tema y luego la quieren buscar. Fue sobre, la dio ella, completamente basada en lo que ella hizo. Es como un resumen de lo que ella contó, pero luego como que le pongo mi interpretación, ¿no? Ustedes saben que el conocimiento, digamos, es pura información hasta que ya uno discierne y decide con qué se queda y con qué no se queda, pues de lo que encuentra, ¿no? Em, Eso, todos los que están acá son mamás, ¿cierto? Sí, sí, no, sí, si no había mamá o papá, igual sé que es información que les va a servir. Y ya, traten de verlo, no solo como información para con sus hijos, sino para empezar a conocerse a ustedes mismas y también en sus relaciones de pronto con otras personas, con mi jefe, con mi pareja, con mi mamá, porque creo que es muy valiosa. Entonces, para comenzar, quería compartirles un videíto, que viéramos un videíto
Yo lo tenía por aquí cargado. De hecho, así fue como empezó la... Hay un segundo porque esto es un anuncio. Así fue como empezó... Ay, la conferencia. Es de una película, es de la película Up. ¿Ahí están escuchando o no escuchan? Un segundo. Sí se escucha, sí se escucha. Ok. Lo voy a poner desde el, digamos, desde el momento que quiero que veamos. Listo. ¿Qué estás haciendo? ¿No sabes que este es un club exclusivo? Solo exploradores entran aquí. No cualquier niñito que use un casco y un par de gafas. ¿Reúnes los requisitos? ¿Eso crees? Puedes entrar. Bienvenido a bordo. ¿Qué tienes? ¿No hablas? Oye, yo no muerdo. Tú y yo somos parte del club. Creo que tu globo está allá. Sígueme, vamos por él. Me llamo Ellie. Allá está. Bueno, adelante. Tráelo. Listo. Esa era la escena con la que empezaba ella esta charla y quería, bueno, Bella, traerla también acá. bella. Y ya vamos a empezar a ver con respecto, a esta escena, como unas preguntas que quisiera que nos hiciéramos. Entonces, lo primero es, ¿qué se nos ocurre? Y chévere si me ayudan ahí en el chat o si quieren abrir micrófono. ¿Qué podemos decir del niño y de la niña? ¿Qué dirían ustedes viendo esa escena? Ese niño es tal cosa, esa niña es, ¿qué podrían decir de cada uno? Bueno, yo la niña la veo extrovertida, Ajá, segura, libre. Al niño lo ajá, veo tímido, inseguro, con miedo. ok, súper. Bueno, yo digo que el niño confía. Ella le estaba diciendo por ahí, él se fue por ahí, Ujú, no hace cualquier cosa, confianza. ok, ¿alguien más? Listo, pero básicamente, digamos, el niño confía, puede ser una opción, o de la niña, o podemos decir que es miedoso, puede ser, ella es segura, sí, extrovertida. Ya vamos a ir mirando como todas esas palabras, como qué son. ¿Qué podríamos decir, si ustedes pudieran decir algo, qué podrían decir de los padres del niño y de los padres de la niña? O sea, teniendo en cuenta cómo son los niños, ¿qué podrían decir de los padres de esos niños? Pienso yo, no sé, Roxana, buenas noches, que creo que a uno bueno, hay dos diferentes, ¿no? Dos crianzas muy distintas. Uno como Ujú, que más así, más vivaz, por decirlo así, y a un niño un poco más introvertido, o sea, más callado, más como asustado incluso, ¿no? ujú. Sí, sí. O sea, yo podría decir eso, de pronto al niño no le han dado seguridad, de pronto a la niña la han dejado ser, pero ya vamos a ver todas esas cosas. Por eso me encantó esa charla. Y por último, ¿qué otra cosa podrían decir ustedes o pensar al ver a los niños? ¿Alguna otra cosa como, mm, sí, algo más o con Que, hasta ahí ya? Yo pienso creo, que, sí, ok. dale, Roxana, dale. Ok, no sé, pienso que a pesar
de los niños tener esta diferencia que veo ahí en los dos, por decirlo así, que pueden entre ellos haber esta convivencia, que puede haber esta unión entre ellos. Los niños no hacen diferencia, ¿no? Los niños, ahí está la clara muestra de un niño como que un poco más callado, con un poco más temor a lo mejor, y a una niña pues más despierta, o sea, pero qué bonito se pueden relacionarse, ¿no? Y al final yo me la sé esta película de memoria porque la he visto un montón de veces, cómo llega el final es hermoso realmente. Ok. Sandrita, ¿qué vas a decir? Pues pienso que al ver el comportamiento de estos niños nos refleja mucho a los padres, ¿no? Pienso que refleja mucho a los padres y ahí está el rol de los padres, como padre de la niña, con los padres de la niña como los padres del niño. Y es como que lo que vivimos nosotras también, ¿no? Diariamente. Hay unas más tímidas, otras que más salen adelante y cuando se forman estos grupos bonitos de ayuda y todo, entonces hay unas que están empujando más a las otras a arriesgarnos, a salir adelante. Entonces, esto que está en los niños se ve mucho en los adultos y tal vez eso, lo de los adultos refleja más en los niños, ¿no? Y por eso los niños van creciendo de esta forma, van creciendo de esta forma Ok. en su timidez, como en su inseguridad. Tal vez con el niño, lo que decían ahorita, al niño lo han creado de pronto en un ambiente que no ha podido como explorar. En cambio, Ujú. la niña sí ha tenido como su libertad para explorar y lo bello de ella es que le da esa seguridad y lo lanza para que él haga, también siga. Ok, me encanta que digan todo eso. Porque para mí esta charla También, fue una charla muy, muy liberadora. y Fueron varias cosas muy también, bonitas. Ay, perdón, también, dime. no te preocupes, Paula, también siento que entre los niños hay afinidades, ¿no? Y ellos no Ujú. están. Ay, te perdí. Fue Juani, ¿cierto? Ah, sí, esa es la Sí, conexión de ella. sí, sí. Pensé que era yo. Bueno, No no sé te si. podemos perder, Si es Paola. tímido, bueno, Bueno, estaba súper entrecortado. sabe y, y- Sí, Bella no. Juan, y no se le escucha, está Sí, entrecortado. sí. Bueno, si ahorita de pronto tu audio está mejor, no olvides compartirnos esa parte que querías decirnos. Pero lo que quería contarles es que me parece muy valioso hacer el ejercicio porque si nos damos cuenta, obviamente sin ninguna mala intención, finalmente todo lo que empezamos a decir tienen que ver mucho con etiquetas, ¿sí? Entonces, de pronto el niño es miedoso, el niño es inseguro, la niña es segura, eh, la niña es despierta, ¿sí? Los papás han dado libertad, estos otros papás no han dado libertad. Entonces, la primera pregunta era para darnos cuenta, normalmente hacemos juicios Sí, sin querer, sin darnos cuenta, sí. y caen sobre los niños, ¿no? Si no lo hacemos sobre ellos, entonces lo hacemos sobre el cuidador, ¿sí? Le ha dado libertad, no le ha dado libertad, lo ha empoderado, no lo ha empoderado. Entonces hacemos juicios sobre el cuidador. Y la tercera pregunta iba un poco pues la reflexión estuvo muy linda, ¿no? Cada persona ve cosas diferentes, pero esta iba un poco a que si no hacemos el juicio sobre el niño o sobre el cuidador, cualquier comportamiento que veamos ya empezamos a pensar en alguna patología, ¿no? O en algún problema. Algo malo le pasa a ese niño por ser así de introvertido, inseguro, hay algo mal en él, ¿sí? Y pues hay que llevarlo al médico a que lo revisen, en fin. Em, y todas estas etiquetas o juicios, pues aunque no queramos, caen sobre una parte muy importante de todos nosotros y es el autoestima, ¿sí? Especialmente, digamos, sobre los niños. Nosotros como adultos, digamos que ya hemos recorrido un camino y tenemos la responsabilidad, ya es nuestra, de transformar como toda la programación que tengamos. Sin embargo, en el caso de los niños, pues somos nosotros como adultos los que tenemos la oportunidad de como de tratar de sembrar lo mejor
y que no tengan que llegar a una adultez en donde tengan que empezar a sanar un montón de cosas y un montón de creencias y programación, pues que no son de ellos, ¿no? Y esa autoestima es como nosotros nos percibimos a nosotros mismos, ¿sí? Y más adelante se va a ver reflejada en el diálogo interno que tenemos a diario con nosotros mismos, ¿sí? Cada segundo, cada vez que hacemos una opción, cómo nos damos juicios a nosotros mismos sin darnos cuenta, ¿sí? Ese diálogo interno, pues que por lo general es negativo. Y también esa percepción de que tengo algo malo y tengo que reparar, ¿sí? Soy inseguro, soy tímido, no debería ser así y debo hacer algo para reparar, ¿sí? Y pues nosotros, pues con nuestros niños, como que caemos en esos juicios muchas veces y no nos damos cuenta del impacto que podemos tener. Entonces, toda esa diferencia de comportamientos, decía esta psicóloga, que muchas veces tiene que ver simple y llanamente con un tema que es el temperamento. Y resulta que el temperamento es nuestra personalidad, pero biológica. Es decir, es un conjunto de características con las que nosotros nacemos, ¿sí? Como, no sé, Roxana con cabello negro, yo con cabello negro, o ojos cafés, no sé, alguien acá si tenga ojos claros, ¿sí? O color de piel, no sé, más morenito, más rosadito, más amarillito, en fin, son características biológicas. En ese sentido, el temperamento no es bueno ni es malo, ¿sí? Y pues tú no buscas cambiarlo. Entonces, el temperamento es un conjunto de características biológicas con las que nacemos. Es diferente a la personalidad. La personalidad sí tiene que ver con, eh, además del temperamento, con todas las experiencias que nosotros vamos acumulando a lo largo de la vida, ¿sí? Cosas que formamos eh, a través de nuestro diario vivir. Sin embargo, esa es la personalidad. Sí tiene que ver con lo que nos dijeron nuestros padres, cómo nos va en el colegio, la relación con los otros niños, el ambiente, la cultura, la personalidad. Pero el temperamento no, es algo biológico. Y ya vamos a hablar ahorita de como unos rasgos para que empecemos a ver como paso a paso cómo podemos ver el temperamento en cada uno de nosotros y en los niños. Pero es algo con lo que nacemos, no buscamos cambiarlo, no está bien ni está mal, son características. Y además esas características determinan de manera significativa cómo experimentamos el mundo y cómo nos aproximamos a él. Entonces, por ejemplo, en el caso de estos niños, el niño y la niña, el niño, por ciertos rasgos de su temperamento, que ya los vamos a ver, él se aproxima a las situaciones percibiendo peligro. En cambio, la niña se aproxima a las situaciones percibiendo entretenimiento y recompensa, ¿sí? Pero no quiere decir, pues, que el niño esté mal y ella esté bien, ¿sí? En ciertas situaciones, unos rasgos pueden ser una fortaleza y en otras situaciones el mismo rasgo puede ser una debilidad, ¿sí? Entonces, en el caso de la niña, si nunca se aproxima a una situación percibiendo peligro, pues puede correr peligro en situaciones que son de peligro, ¿sí? Y en el caso del niño, pues si todo el tiempo está percibiendo peligro, pues de pronto no se permite la oportunidad de disfrutar, de arriesgarse, de hacer cosas nuevas, ¿sí? Pero entonces son cosas que se trabajan. Sin embargo, como les digo, no son ni buenas ni malas. Dependiendo de la situación, puede ser una fortaleza o una debilidad. Entonces, cuando yo vi todo esto del temperamento y ahorita los 9 rasgos que les voy a contar, al final de la charla quedé con una duda muy grande y fue, bueno, ¿en qué momento hablamos de temperamento y en qué momento aparece un diagnóstico? ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de autismo, pues, no sé, cosas que son características pueden ser de pronto me cuesta socializar con los demás, soy muy sensible en ciertas cosas, soy rígido en mi pensamiento. Bueno, no recuerdo cómo qué más cositas puedo decir,
puede que me frustre fácilmente o mi regulación emocional puede ser difícil. Entonces, cuando yo empecé a ver estos 9 rasgos del temperamento, que ya se los muestro, dije, bueno, no sé en qué momento hablamos de un diagnóstico, ¿sí? Y en qué momento son simplemente rasgos del temperamento. Y traje acá como la definición de neurodiversidad, de pronto para quienes no la conozcan. Todos estos temas, la vez pasada lo charlamos un poquito y era entender que todos estos temas, ya sea de, no sé, autismo o déficit de atención y hiperactividad, o estos temas de lenguaje, dislexia, dispraxia, que tiene que ver con temas sensoriales, estos temas clasifican dentro de algo que se llama neurodiversidad. Son condiciones con las que tú naces y están contigo para toda la vida, porque es como tener los ojos verdes, y no son enfermedades, ¿sí? Solo que son diferencias en el cerebro, digamos, en cómo el cerebro procesa y funciona. Entonces, es una diversidad cerebral y se refleja en formas particulares para pensar, para sentir, para comunicarse, para relacionarse y para interpretar el mundo. Entonces, al final de la charla les cuento un poco cómo cuál fue mi gran conclusión luego de entender esto del temperamento eh, y no entender muy bien entonces cuál era la diferencia o por qué la necesidad de emitir un diagnóstico. No entendía cómo la diferencia. Ahí un momento, voy a silenciar acá. Listo. Entonces, antes de continuar, quería contarles algo súper importante que ella decía, era, existe una relación bidireccional entre el temperamento y el ambiente. Entonces, ella, puse acá tal cual las palabras que ella dijo, me gustaron demasiado, porque para mí como mamá me liberaron bastante. Muchas veces nosotros como papás nos ponemos una carga muy grande respecto a el comportamiento de nuestros hijos. Y resulta que muchas veces es simplemente temperamento. Sí. Entonces ella contaba que según estudios de crianza y muchas cosas hoy en día, se había encontrado que los padres que son afectivos, si son amorosos, presentes, tienen hijos que se portan mejor. ¿Sí? Entonces, ser afectivo es una práctica que genera un buen comportamiento en los niños. Sin embargo, ella decía también, últimamente se ha encontrado que el temperamento del niño eh, influye directamente en las prácticas de crianza que tienen los papás. Entonces ponía como ejemplo, si yo soy papá o mamá de un niño que es desregulado, ya vamos a ver que esto de regulación es uno de los 9 rasgos que son del temperamento. Si es un niño desregulado, ¿sí? Pues yo como papá o mamá me siento mal y me siento incompetente. Entonces ella decía, imagínate que tú tienes un vecino y ese vecino tiene rutinas con sus hijos y es súper fácil manejar esas rutinas y se acuestan siempre a la misma hora, se quedan dormidos fácil, van a comer y lo hacen con gusto, entran a bañarse, en fin. En cambio, tú en tu casa pues, luchas para que coman, nunca quieren comer, nunca se quieren acostar a dormir, se demoran horas en dormirse. Entonces decía, tú como papá o como mamá, ¿cómo te vas a sentir? ¿Sí? Te sientes como incompetente, como fracasado. Y además de eso, una respuesta natural en uno como cuidador va a ser que uno se pone duro, o sea, se pone tenso, porque eso genera estrés. Entonces, para tratar de retomar el control con mi hijo y con las situaciones, lo que hago es tratar de ponerme rígido, autoritario. Em, entonces era para mostrar que o sea, una variable o la variable crianza no es independiente, no es solita. Depende mucho del temperamento del niño que nosotros tengamos. Y si alguna aquí es mamá de más de un hijo, seguramente esto se me va a apagar, seguramente lo ha comprobado, ¿sí?
que pueden ser niños criados en el mismo hogar por los mismos padres y uno es completamente diferente al otro. Entonces, no solo la práctica parental importa, también el temperamento del niño importa muchísimo. Y claro, ser afectivo es demasiado importante, eso no deja de ser cierto. Si somos afectivos, eso se va a reflejar completamente en el niño. Sin embargo, si somos papás o mamás de niños con un temperamento más duro o difícil, ya vamos a ver a qué se refiere eso. Pues esos papás necesitamos más apoyo, necesitamos más educación, necesitamos saber que sí necesitamos más paciencia que en otros casos. Y cuando ella dijo eso para mí fue demasiado liberador porque sí, porque muchas veces nos echamos la carga solo a nosotros, ¿no? Y es por culpa de nuestra crianza que ellos están así. Y no nos damos cuenta que hay rasgos que son naturales, que son normales y que van a requerir más paciencia de nuestra parte, más energía y bueno, más cositas que vamos a ver más adelante. Entonces, ella decía, quizás a estos papás, mamás, les va a servir escuchar que lo están haciendo bien y que su hijo estalla más que el del vecino porque tiene un temperamento más difícil, no porque el papá o la mamá lo esté haciendo mal. Y no tienen por qué, y la solución no es ponerse más duros o más tensos o más rígidos, sino entender que hay que tener más paciencia y que hay que empezar a encontrar más maneras que le pueden ayudar al niño y pues también a ellos, digamos que tener un día a día tranquilo o pacífico. ¿Listo? Entonces, para poder hacer ese equilibrio entre eh, lo que necesita mi hijo eh, y lo que yo le puedo dar, a eso se le llama la bondad de ajuste. Entonces ya vamos a ver como los 9 rasgos que hay, pero esa bondad de ajuste tiene que ver con que yo sincronizo el temperamento, mi temperamento, pues el del cuidador, con el temperamento del niño y además tengo expectativas coherentes con la naturaleza del niño. Para entender esto, hay un ejemplo. eh, Ustedes saben que hay niños, eso lo vemos fácilmente. Un segundo. Ay, un momentico. Listo. Ustedes saben que hay niños que son súper activos, que si uno va a un parque de una o quieren siempre estar con un balón y llegan a los parques a jugar fútbol o de pronto juegos bruscos, a correr. Y hay otros niños que no, que no quieren ir a jugar fútbol o que prefieren como, ay, de pronto estoy sentadito haciendo manualidades o quiero un juego de mesa, ¿sí? Gracias. Y resulta que esos son rasgos del temperamento. No quiere decir que un niño sea flojo, ¿sí? Y el otro sí sea activo, ¿sí? Sino que, bueno, es un rasgo del temperamento. Si yo sé que mi hijo prefiere la actividad física como el fútbol, pues no le voy a ofrecer todos los días de descanso todas las actividades que hagamos. No hacer, vamos a la biblioteca, ¿sí? Pues porque no es coherente lo que le estoy ofreciendo con la naturaleza de mi hijo, ¿sí? Y muchas veces nosotros pensamos, no, pero es que tienen que aprender tal cosa, tienen que soltarse en tal cosa, porque la vida no es así. Eh, y claro, no por el hecho de que tienen un temperamento y pues son así, ya no pueden cambiar, así son, y entonces nunca en la vida va a jugar fútbol o toda la vida va a vivir con miedo. No, esas son cosas que obviamente se pueden trabajar, además el cerebro es súper flexible, pero es como las ofrecemos. Yo les pongo un ejemplo. Yo soy súper miedosa, nunca en la vida aprendí a nadar, ¿sí? Tengo 31 años y hasta este año aprendí a nadar pero yo no aprendo, digamos, yo no soy de las que aprendo que eso que cogen a los niños y pum, los botan al agua y ay, sí, y entonces me toca para salirme y aprendo a nadar y hay niños que les gusta y es súper divertido. Para
que yo pueda aprender y dejar el miedo y como cooperar y estar tranquila. Necesito a alguien al lado que tenga paciencia, que me dé la mano, que no me deje sola, ¿sí? Entonces, el hecho de pronto de tener ese miedo no significa que nunca en la vida lo voy a hacer, pero necesito eh, que me manejen de cierta manera, que me ayuden, ¿sí? Porque lastimosamente si me botan a las malas a la piscina, seguramente nunca en la vida voy a querer meterme a una piscina y voy a vivir con miedo toda la vida. Entonces es entender ese tipo de cosas con nuestros hijos. Si no le gusta jugar fútbol, pues no lo voy a obligar y todas las actividades que yo le ofrezca va a ser, tenemos que ir a jugar fútbol porque tienes que ser activo y hacer actividad física y además todos los niños hombres juegan fútbol, ¿sí? No, no puede ser así. O sea, poquito a poquito voy intentando, lo llevo con seguridad, conexión, bueno, son muchas cosas. Eh, pero hay que ser coherentes con lo que yo le ofrezco a mi hijo y su naturaleza. A eso se le llama bondad de ajuste. Listo. Entonces, como les decía, el temperamento es una característica neutra, no es ni buena ni mala, y son características que, dependiendo de la situación, pues van a ser súper chéveres y en otras ocasiones pues pueden ser no tan chéveres. Listo. Entonces, como les decía, hay 9 rasgos como para identificar el temperamento. Pues la psicóloga contaba como hay una puntuación, digamos, hay una escala desde muy bajo hasta muy alto. eh, y uno puede hacerse una idea, "Ah, yo más o menos soy altico, soy bajito, o no, estoy en el medio porque a veces soy así, a veces soy así". En el caso de mi hijo, por ejemplo, que tiene autismo, yo lo pude ubicar muy fácilmente en cada uno de los rasgos y como en extremos, súper alto o súper bajo en cada uno de los rasgos. Y es bonito porque al final nos vamos a dar cuenta para qué nos sirve entender todo esto. Entonces, el primer rasgo se le llama el nivel de actividad. Y ya les digo. Entonces, nivel de actividad es la frecuencia e intensidad con la que necesito moverme para sentirme bien. Entonces, aquí viene, sí, se relaciona con el ejemplo del fútbol o del juego de mesa. Ustedes ven, si han estado con niños, hay niños que siempre cargan, Mati tenía un compañerito que él todos los días al colegio cargaba balón y unos guayos en la maleta, ¿sí? Y si timbraban, él ya tenía guayos puestos, salía a correr y todo el descanso solo jugaba fútbol. Por ejemplo, mi hijo nunca en la vida ha jugado fútbol, ¿sí? Si tú lo llevas a un parque, resulta en una esquinita con un palito moviendo arena, ¿sí? O quieres jugar juegos de mesa, ¿sí? Entonces, el nivel de actividad de mi hijo, por ejemplo, es súper bajo y el de otros niños es muy evidente que es muy alto. Pero como les decía, no por eso voy a obligarlo, pero es que tú tienes que ir y métete y te metes a este equipo y juega porque es importante la actividad física. ¿No? Pues ya vamos a ver, digamos, de qué maneras podemos irlo trabajando. Pero entonces ese es el primero nivel de actividad. Y cada uno de nosotros, pues también podemos ver cuál es nuestro nivel de actividad. Eh, Cuando entendemos esto, entendemos por qué hay niños que no, no se pueden quedar quietos en una silla, en un colegio, ¿sí? Porque lo mejor que podrían hacer con ellos es dejarlos mover. Porque es una necesidad básica, o sea, de su cuerpo, no es porque es que son inquietos, son desobedientes, ¿sí? Una vez más el tema de las etiquetas. El segundo rasgo se llama la intensidad en la respuesta. La intensidad en la respuesta tiene que ver con qué tanto estímulo necesito yo para para tener una reacción emocional. Esta intensidad de la respuesta tiene que ver completamente con algo emocional. Entonces, ¿qué tanto estímulo necesito yo para reaccionar emocionalmente? Eh, por ejemplo, en el caso de mi hijo, su intensidad de la respuesta es súper alta. O sea, pasa algo que yo considero que es así y él
estalla intensamente, ¿sí? Como hay otros niños que están todos en grupo en la misma situación y hay otros que, ok, lo dejan pasar o, qué triste, continuamos con la vida. Y él, sí, su reacción emocional puede ser muy intensa. Entonces, ese es otro, intensidad de la respuesta. Y no quiere decir que es dramático, que es exagerado, es un rasgo de su temperamento, ¿sí? Y es así. Y cada uno de nosotros igual podemos ver, bueno, yo tengo una intensidad de la respuesta alta o baja. Entonces ya podemos de pronto dejar de decirnos, ay, yo sí soy bien llorona, yo sí soy bien débil, bien sensible, ¿no? Es un rasgo tuyo biológico. O sea, tú no estarías luchando contigo porque tienes ojos verdes, ¿sí? O porque tienes ojos café. Son así y tú aprendes cómo llevar tus cosas. Esta mañana le contaba a Sandra, no sé, las personas de ojos claros creo que son un poco más sensibles a la luz, ¿cierto? Entonces, pues no se quedan toda la vida luchando contra su color de ojos o tratándose mal porque tienen ese color de ojos. Que pues si tengo que salir y usar lentes de sol, pues los uso y punto. Eso mismo hacemos con nuestros niños. En este caso de intensidad en la respuesta, para un cuidador es muy importante saber eso, porque cuando no lo sabemos, yo por ejemplo no lo sabía, no conocía todo esto, mi hijo reacciona mucho, muy fácil. Y entonces yo decía, o sea, no tiene un problema emocionalmente, o sea, ahí tengo que buscar ayuda. Claro, digamos, yo tenía que buscar ayuda tengo que aprender mucho más cómo ofrecerle alternativas para regular sus emociones, tengo que aprender mucho más a regularme yo para estar preparada para acompañarlo en esos momentos, ¿sí? Pero el hecho de que él exprese y estalle, pues no quiere decir que esté mal, ¿sí? Eh, entonces, eso, siempre como que pensemos en esas cosas, si fueran temas físicos o evidentes, más bien, si fueran cosas evidentes, características evidentes, pues nosotros hacemos ajustes fácilmente. Pero como son características que no se notan y pues que no conocemos, estamos todo el tiempo luchando y luchando y luchando contra eso porque deberían comportarse igual a. Listo. El tercero es la perceptibilidad y tiene que ver con qué tan atento estoy al ambiente. Entonces, ella ponía el ejemplo de son esos niños que un día te pintas las uñas y ¡puf! Lo notan de una vez. ¿Sí? Entonces, esa es perceptibilidad alta. Si es perceptibilidad baja, tú te haces, no sé, te cambias el color de cabello, nunca se enteraron. ¿Sí? Entonces, ella ponía el ejemplo como, bueno, hasta ahí no hay lío, pero pueden ser esos niños que tú le dices, ve y te pones los zapatos y en el camino se cruzaron con una hormiguita. Pues si es perceptibilidad alta, nunca llegaron a la habitación a los zapatos, o sea, se quedaron ahí con la hormiguita, ¿sí? Y una vez más, no es desobediente, eh, tiene una perceptibilidad alta, está atento al ambiente y ese tipo de cosas pues lo distraen muy, 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 muy fácilmente. Entonces, no sé, si tengo que de pronto irme con él y asegurarme de llegar a la habitación y pasarle los zapatos y estarme ahí hasta que se ponga los zapatos, pues lo hago. Sí, claro, requiere más paciencia, requiere más energía, eh, pero cuando sabes que es así, lo haces, ¿sí? Y te ahorras muchísima energía luchando contra eso. Entonces puede haber perceptibilidad muy alta o perceptibilidad muy baja. Otro es la regularidad en los ritmos biológicos. Por ejemplo, a mí me tocó bastante. Ella decía, esta tiene que ver con qué tan regular es el cuerpo del niño en las horas para que le da hambre, ¿sí? Las horas de comer, en las horas que le da sueño, las horas de ir a dormir, em, las horas de ir al baño, ¿cierto? Por ejemplo, un niño que está regulado en sus ritmos biológicos, seguramente el momento de aprender, de hacer ese cambio, de quitar el pañal, va a ser mucho más sencillo que un niño que no está regulado en sus ritmos biológicos, ¿sí? Y entonces no tiene que ver con que esta mamá sí lo hizo bien y esta otra mamá no lo hace bien.
o que esta sí le ha puesto rutinas, esta sí le ha puesto límites y rutinas como debe ser y esta otra no pudo. No tiene que ver nada, o sea, no tiene que ver con eso. Y ahí ella ponía el ejemplo. Imagínate cómo se sienten los papás de un niño que está irregulado. Mi hijo, por ejemplo, es completamente irregulado. Entonces, es hora de comer, nunca quiere comer, nunca va a estar, ay, él nunca está en disposición de, ay, qué rico, vamos a comer, no, nunca quiere. Ay, vamos a dormir, no, todas las noches, ¿por qué? Yo no quiero, yo digo, o sea, llevamos 11 años en el mismo cuento, y, o sea, hay que dormir a esta hora. Y no, y se demora, a veces se demora horas. En autismo, por ejemplo, es muy común que haya trastornos en el sueño. Yo, digamos que no, en realidad no lo sufrí mucho, pero sí sé de personas, creo que Sandrita ha contado, o sea, pueden pasar noches sin dormir, es súper duro. Entonces, o sea, eso como va cargando, sí, emocionalmente, físicamente es un desgaste bastante grande. Y si uno no conoce esta información, pues todo el tiempo se está dando látigo de por qué no fui capaz, por qué no lo hago bien, ¿sí? O pues dándole juicios a él de por qué no haces caso, por qué no cooperas, por qué no obedeces, ¿sí? Porque eres tan terco, eso. El siguiente es la sensibilidad a la estimulación. Este también es, como si se han dado cuenta, o sea, en el caso, por ejemplo, de mi hijo, no está como en el medio, ay, yo creo que eso, no, o sea, es súper alto o es súper bajo y seguramente a Sandrita le pasa. O sea, no sé, de pronto Roxana, bueno, ahí ya las demás, o si lo están haciendo con ustedes mismas, ahí van mirando. En sensibilidad a la estimulación tiene que ver similar a intensidad en la respuesta, es decir, qué tanto estímulo necesito para sentir algo en términos de mis sentidos, el olfato, la vista, el oído, el gusto, el tacto, y pues esto en autismo por lo general, o en general en neurodiversidad es muy común como la hipersensibilidad, aunque la hiposensibilidad también es muy común, pero pues la luz les molesta, o sea, niveles de luz que para nosotros son, pues digamos, normales, para ellos es como que no, no, sonidos, olores, frente a los dolores, sí. El tacto también, ay, que, que les pongan, que les caiga agua, que ponerles shampoo, ponerles crema, eso. Y cuando, por ejemplo, mi hijo era pequeño, no sé, 4 años, yo no entendía eso y yo decía, es que es exagerado, es que, y de verdad, o sea, yo tuve peleas, muchas veces lo regañé, o sea, sí, le grité por eso y hasta después entendí como, no, es que sí es más sensible, o sea, él siente mucho más que tú y lo siente incómodo, o sea, no, no lo siente chévere. Cuando uno entiende eso es como, ay, ok, o sea, pues necesito ayudarle, lo hago más despacio o le anticipo, le digo, ay, sé que no te gusta, pero tengo que aplicarte crema, ven, lo hacemos despacio. Eh, o sea, uno ya hace todo para hacer las situaciones muy diferentes cuando tiene pues toda esta información. Sí, y no quiere decir que sea dramático, flojo, quejetas, es que pues siente más. Eso. O que esté dormido, de pronto sí tiene menos sensibilidad, como que, eh, no reacciona, sino que es menos sensible. Otro es los estados de ánimo predominantes. Este me gustó un montón. Digamos acá digamos, los extremos de la escala puede ser serio, analítico, o el otro extremo es que seas positivo, ¿sí? O sea, te puedes mover entre serio, analítico o positivo. Em, y tiene que ver pues con tu estado de ánimo predominante frente a la vida, digamos. Entonces, cuando eres una persona predominantemente seria, analítica, frente a cualquier situación, tú analizas y tú describes la situación y ves el detalle, ¿sí? Entonces, no sé, fui a jugar, la pasé súper bien, pero siento que hizo como demasiado calor, pero ay, sudé por acá y me siento incómodo, pero me hubiera gustado que hubiera venido tal amiguito, pero, ¿sí?
En cambio, en el caso de un extremo, pues del lado positivo, es como me encantó ir a jugar y ya, o sea, me quedo con eso. Entonces, por lo general, los niños que son serios analíticos son los que nosotros decimos se queja por todo, no le gusta nada, ¿sí? Es un mal agradecido, todo el tiempo ve lo malo, ¿sí? Se queda siempre con lo malo y nunca con lo bueno. Eh, y eso pasa mucho. A mí, mi hijo, por ejemplo, es completamente serio analítico. Y ella ponía un ejemplo te va a poner un ejemplo de que tú vas y le preparas un postre favorito o la comida favorita a tu hijo. O sea, piensen ustedes cuál es la comida favorita y se la preparan y se la dan. Si es un niño positivo, digamos, de ese estado de ánimo positivo, que no es ni bueno ni malo, ¿no? Pues simplemente se llama así. Se emociona, ¡ay, qué rico! ¡Ay, me encanta! Se lo come. Si es del lado serio analítico, pues va a decir como, me hubiera gustado si hubiera quedado más crocante. Quedó como, le faltó como azúcar. Estaba un poco frío. Estuvo bien, ¿sí? Ese, por ejemplo, 100%, o sea, uno a veces con esos detalles, esa emoción y no me gustó tanto esto, ¿sí? Y entonces para O, uno, o está eh, feo, ¿no? dime, Otros dicen está o feo, sí, de frente, está feo. sí, como, sí, está feo, o cuando, o sea, en Navidad, por ejemplo, cuando les dan regalos y esto, no me gustó, pero gracias. O sea, es una cosa que, y uno pues como cuidador sufre mucho con eso, es como, Dios mío, y sobre todo cuando de pronto tienes metido de que tenemos que ser positivos, alegres, frente a la vida y ver lo mejor. Y lo que ella decía, eso no quiere decir que tu hijo sea serio analítico, no quiere decir que él no disfrute o que no esté feliz con lo que tú le estás dando, pero simplemente él siempre va a ver el detalle y lo va a expresar y lo va a analizar, ¿sí? Pero no quiere decir que viva triste, que no le guste nada, eh, no, él simplemente analiza y es así. Entonces está ese es el estado de ánimo predominante. Séptima aproximación o retiro a situaciones nuevas. Tenía que ver con qué tanto te cuestan los cambios, ¿sí? Em, Igual, en mi caso, por ejemplo, en el caso de mi hijo, la resistencia de pronto a los cambios es altísima. Razones por las que nosotros empezamos como todo el Vía Crucis ¿ahí me están escuchando? Sí, ok. Sí, 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 Eh, sí. todo el Vía Crucis en términos médicos de pues, ir a pediatra, ir a neurología y en fin, porque pues por lo general en autismo los cambios son una cosa, o sea, es terrible, ¿sí? Porque tú cambies un plan de pronto como lo tenías pensado de un momento a otro, es una crisis asegurada y crisis que te puede durar todo un día, ¿sí? Incontrolable. Entonces, aquí ella contaba, claro, hay cambios que para nosotros son evidentes, como por ejemplo, va a haber una mudanza, me voy a cambiar de colegio, voy a entrar a un colegio nuevo, de pronto perdí a un ser querido, son cambios como que nosotros percibimos fácilmente. Pero en el día a día estamos enfrentados a muchos cambios pequeñitos. Pues, por ejemplo, levantarme de la cama en la mañana es un cambio, ¿sí? Eh, Ponía un ejemplo que para mí fue muy claro y es, imaginemos que por la mañana salimos de la casa, estaba haciendo frío, pues salimos con chaquetas, ¿sí? Si tu resistencia al cambio es bajita, pues si te da calor, pues de una te vas a quitar el saco o la chaqueta, ¿sí? Pero si tu resistencia al cambio es alta, son esos niños que vemos así rojísimos, si está haciendo el sol de la vida y no se quitan la chaqueta, ¿sí? Porque es un cambio el hecho de tener que quitarme la ropa. Y es tal cual, o sea, no pasa. Y yo tengo que decirle, yo pienso, pero no siente, pero ¿por qué no lo hace? Pero ¿por qué tiene que esperar hasta que yo se lo haga? ¿Sí?
y son simplemente, o sea, te cuestan los cambios y en el día a día nos enfrentamos a muchos sin saberlo. Eh, el octavo tiene que ver con la adaptabilidad del cambio. Entonces, el primero es como qué tanto te cuesta hacerlo, ¿cierto? Pero en la adaptabilidad es cuánto tiempo te toma como recuperarte de ese cambio. Aquí ella daba, ya, daba un ejemplo de ella que fue chévere. Decía que su hija cuando entró al colegio, a un colegio, resulta que en la casa, en la niña hablaba un montón, se expresaba súper bien, no sé qué. Ella la llevaba al colegio y en la primera entrega de notas le dijeron que tenía que llevar a la niña a una valoración de fonoaudiología porque la niña no hablaba, ¿sí? Para la edad que tenía, la niña no hablaba. Y ella decía, pero en la casa, pues en la casa habla, en la casa se expresa, en la casa todo. Y digamos que esa fue la manera, ¿no?, que se reflejó en la niña. Tantos meses en el colegio, ella todavía no ha terminado de adaptarse a este cambio, ¿sí? Pero no quería decir que la niña tuviera problemas de lenguaje, ¿sí? Y por eso, o sea, todas estas cosas, cuando nosotros conocemos a nuestros niños y nos conocemos a nosotros, pues nos ahorran muchas cosas, ¿sí? Porque yo sé, no, es que ella se demora en finalmente adaptarse a un cambio, se demora, no sé, tantos meses. Eh, si es alguien que se adapta rápido, pues, no sé, a los 2 días ya está adaptado. Entonces, ¿cuánto tiempo nos tarda, tardamos en que ese cambio ya como volver a la normalidad? Y el último es ay, aquí tengo. El último es la persistencia. Eh, y la persistencia, igual, si lo miro en el caso de mi hijo, es súper alta, ¿sí? En autismo, normalmente ustedes van a encontrar que hablan de uno de los como rasgos más característicos es la rigidez, ¿sí? De pensamiento. Se te mete una idea a la cabeza y, o sea, no hay poder humano que te la saque. Y eso, claro, cuando son temas, de pronto me frustré porque algo no salió como yo quería, pues es duro, porque puedes estar todo un día, toda una semana hablando de lo mismo y por qué me pasó a mí y yo no quería y esto es injusto, ¿sí? Entonces, una vez más, un mismo rasgo no es ni bueno ni malo, puede ser una debilidad en ciertas situaciones, pero puede ser una gran fortaleza en otras situaciones. Entonces, si tú puntúas alto en persistencia, de pronto, frente a alguna situación emocional, pues te va a costar sacarte esa idea de la cabeza, pero, contaba ella, esa misma persistencia es la que hace que cuando seas adulto puedas materializar un proyecto que tú tengas y no descansar hasta lograrlo, ¿sí? Esa misma persistencia alta. Entonces, una vez más, como que, si no etiquetemos de pronto a los niños y ni a nosotros con, no sé, flojo, miedoso, terco, dramático, en fin, un montón de cosas, sino tengamos en cuenta que muchas cosas son naturales y está bien si son altas o bajas, no está ni bien ni mal, pero aprendamos a usarlas, o sea, usemos eso, usemos esa información a nuestro favor. ¿Qué ajustes o qué bondad de ajuste debo hacer para hacernos la vida más sencilla? ¿Sí? Eh, este era el último. Un segundo. Eso. Listo. Esos eran básicamente los 9 rasgos. Y les quería preguntar, teniendo esa información, bueno, ¿para qué creen que sirve?
y si creen que sirva. Hola, buenas noches. Obvio sí, Hola. porque lo que tú dices es muy cierto, Paola, de que uno eh, sencillamente uno los ve que el comportamiento y uno lo juzga de pronto de mala manera o uno mismo, en caso mío como cuidadora, me culpo, estoy haciendo las cosas mal porque pues no estoy haciéndolas así, o sea, como pues se supone que deberían de ser, pero pues uno debe de aprender a entenderlos a ellos, mm, de que si están haciendo las cosas es por, son así, es de pronto la manera de expresión de ellos, de cómo ven las cosas. No todos podemos ver las cosas de la misma manera. Entonces, pues sí, para mí es una información súper valiosa y te la agradezco inmensamente. Ay, sí, no, o sea, ustedes no se imaginan cuando esta muchacha decía lo de los cuidadores. Yo sentí un alivio tan grande cuando ella habló de esto, porque yo siempre, digamos que ponía una gran parte de la carga en la crianza, ¿sí? Y claro que es importante, o sea, la crianza es algo demasiado importante, pero también entender que requieres, que sí es verdad que requieres más paciencia, que requieres más trabajo, eh, sí, que requieres más fortaleza, que es más sencillo de pronto en algún caso que en otro. Pues para mí fue, wow, menos mal, ella lo dijo, porque si toda la carga me la echaba encima mío. Y no, 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 no. Aquí me faltó decir algo de pronto en lo de sincronizar lo de bondad de ajuste y es, imaginemos que yo tengo un nivel de actividad alto, ¿sí? Me gusta la actividad física. Y mi hijo es bajo. Em, Como todo en la vida, o sea, tengo que llegar a un punto, un equilibrio, en donde mis necesidades estén satisfechas, sí, pero las de él también, sí, y no lo puedo obligar a la fuerza, tienes que hacer actividad física todos los días conmigo, eh, pero pues yo tampoco me puedo quedar acostada todos los días, pues porque, ay, es mi hijo y él tiene actividad, nivel de actividad bajo, sí, entonces es de entender esa información para ellos, para nosotras, y ver cómo empezamos a hacer ajustes, pues que nos ayuden a todos, ¿cierto? Entonces, bueno, gracias Marcela por el comentario. Hermosa Pau. No, yo estoy muy agradecida con esta información súper poderosa, súper valiosa para mí. De lo que acabas de decir justamente, hacer ajustes, buscar maneras, ¿no? Buscar como, por decirlo así, ¿no? Técnicas ya de nosotras mismas, ¿no? Yo hace tiempo te comparto, yo había escuchado, no había escuchado estas 9, como los he explicado, de pronto era porque creo que era dentro ya del taller en sí, que no le logré entrar, pero solo como que la introducción y era como compartían eso y desde ahí lo comprendí, pero no, esto de acá no lo escuché, que cada niño, y ahí es donde entrábamos, ¿no? Yo lo compartía también, dice, pero ¿cómo el padre se va a adaptar al niño? Y es tal cual, cada niño es distinto, cada niño es diferente. Yo me acuerdo que esto lo escuché hace mucho y de alguna manera apliqué con ellos algo, porque decía, cada uno tiene su tacita, decía, su valija, ajá, mucho hablan de esto de la valija, cada uno tiene y tienes que como ser observador y ver cada niño qué requiere, cómo puedes guiarlo tú. Y ahí es donde entramos a veces los padres y decimos, y ponemos, y es más, ponemos las reglas y que queremos que todos hagan lo mismo, ¿no? Es como en el colegio, todos tienen que hacer lo mismo y pues justamente no, eso también lo mismo en casa, ¿no? No, entonces yo por ejemplo recuerdo mucho cuando hice esto con ellos, observé esa parte que a uno de ellos era como que le era más fácil como resolver ciertas cosas y al otro como que era, no es que no supiera, sino como que hay que guiarlo más, por ejemplo, en ciertas cosas. Entonces, como buscar herramientas técnicas, pero ya como tú ya los has explicado así, yo la verdad que no lo había escuchado
como digo, creo que no entré al taller completo y nunca escuché ese tema, así que estoy súper agradecida con esta información porque yo aquí he estado escuchando y te decía, Dios mío, pues sí, acá voy reconociéndolos, voy viendo, voy esto y es como tampoco dejarlo así, sino como tú dices, incluirlos poquito a poco, hacer ajustes, cómo hacerlos, o sea, pero ya no frustrarse, ya no como catalogarlos de que son malcriados o que es terco, como tú dices, o que simplemente no tienen prudencias, incluso porque a veces es Sí. como enseñarles, ¿no? A esos niños justo lo que tú decías, que lo van a decir, o sea, no, está feo, o simplemente esto, y es como, ¿no? Pero enseñarles poquito a poco, por ejemplo, ese es mi caso, enseñarle, por ejemplo, con él yo converso mucho la prudencia, no, mira, ve cómo esto, no todo lo que piensas, puedes hablarlo, a lo mejor conmigo lo conversamos allá a un lado, o sea, empezar a buscar formas de que a lo mejor no suelte eso, ¿no? No haciéndole sentir que está mal, sino a lo mejor Exacto. buscar las formas, ¿no? Nada, yo estoy muy agradecida porque por lo que has compartido, de verdad, para mí ha sido muy valioso. Y pues, Ay, gracias, genial. hermosa. Ese ejemplo que pones es tal cual, o sea, ay, Dios mío, yo he pasado penas con eso porque no hay filtro, o sea, lo que se le ocurre, puff, sale. Y claro, yo en muchos momentos pues me frustro y me da tanta pena que yo le digo, no seas grosero, porque no entiendes, ya te dije que eso no se dice, bueno, eso está mal, muchas cosas, eres un mal agradecido, muchas veces se lo he dicho. Y bueno, cuando ella contaba este tipo de cosas, yo decía, ay, Dios mío. O sea, pero claro, obviamente es lo que siempre digo, hacemos lo mejor con lo que tenemos en el momento. O sea, no es para darse culpas. Pero esta información para mí fue muy chévere. Digamos, uno, como no sentirse, muchas veces nos sentimos como sobreprotectoras porque les ayudamos mucho en ciertas cosas y no debería porque el niño del vecino no lo ayudan tanto. ¿No? Porque el niño del vecino tiene rasgos diferentes, ¿sí? Pero si tú ves que puedes ayudarle en X o Y cosa o hacerlo más despacio, hacerlo a otro ritmo, hacer un ajuste, hazlo, o sea, le estás ayudando a él y a ti, ¿sí? Se hacen la vida mucho más tranquila. Eh, y sí, y pues lo del tema de las etiquetas, o sea, sirve mucho para ya cambiar el lenguaje. Pues yo ya no le voy a decir, es que tú eres todo grosero y no piensas en los demás, sino que mira, tú eres un poco analítico y sé que siempre ves los detalles en todo, pero vamos a intentar comunicar estas cosas de esta manera, ¿sí? Entonces, lo que digo, no quiere decir que entonces vamos a visita y es que él es analítico, entonces pues él va a decir todo lo que se le ocurra, pues poco a poco me voy comunicando con él y ven, tratemos de hacerlo así, tratemos de hacerlo de esta otra manera y siempre se logra. Cuando uno es transparente con los niños, ellos cooperan demasiado, ¿sí? Y es súper sencillo, pero cuando estoy en la posición de imposición, de autoritarismo, ahí hay cero cooperación, ¿sí? Y cero aprendizaje. Entonces, súper chévere. Juani, creo que ibas a hablar. Porque se me nota. No, mira, es de admirar, de verdad es de admirar la labor tan ardua de una madre para poder llegar a conocer a su hijo. No es fácil, te lo digo porque yo fui docente y sé que por mis manos pasaron muchas personas, muchos niños, muchos representantes que había muchas situaciones que no solamente venía del niño, venía del padre, del abuelo, del tío. Wow, y es impresionante cuando tú ahondabas o llegabas a la situación a ver qué era lo que estaba pasando. Y en este caso con ustedes me doy cuenta que tan importante y tan significativo es el investigar, el conocer al niño, o sea, es un trabajo de verdad dedicado, porque de lo contrario tú atropellas, o de lo contrario te atropellas tú mismo, por Total. desconocer, porque no sabes. Entonces,
como lo dijiste en una oportunidad, entras en desesperación, entras en rabia o entras en pena por el otro, por el que dirán, cuando, cuando de repente, cuando tienes el conocimiento ya lo entiendes, no te importa el que dirán, no te importa lo demás, sino te importa tu niño o el familiar o la persona que está allí, porque son condiciones totalmente diferentes a otros, pues, y es menester tomarlo en cuenta. Y no dejo de admirar, de verdad, yo no dejo de admirar a las personas que se entregan de esta manera. Y una madre es, wow, porque si de por sí no natural, normal, traes todos sus altibajos, tú te imaginas todo lo que tienes que aprender o todo lo que tienes que investigar y ver, practicar y llenarte de amor, de paciencia, de integridad, de entrega para poder comprender esos procesos. Porque fíjate Total. que yo tengo un sobrino que él ya no está en Venezuela, está en Chile, y él era un niño que le molestaba que lo tocaran, que le molestaba que echarse champú, echarse enjuague, que lo tocaran, que, o sea, la piel era súper requete sensible, hasta que pudimos llevarlo, o sea, lo llevaron a un médico y se dieron cuenta que tenía esa condición, pues. Ujú, No sabría decirte exactamente cómo, o sea, cuál es, porque no me acuerdo, ujú. pero qué impresionante, o sea, y él era súper inteligente el niño, pero había que trabajarlo, o sea, había que entender que, porque era como tú estás diciendo, pues, llamándole la atención, no lo hagas así, pero es que en su mente no está eso, en su mente no lo está comprendiendo de esa manera como lo estás viendo tú, entonces él no te va a Total. entender. Entonces, el que Así tú es. lo averigües, el que tú lo entiendas y que tú comprendas su comportamiento, pues es la manera de mejor llevarlo. De lo contrario, no deja de ser un trabajo, de verdad que sí, no solamente a nivel de entrega, de hacer, sino de autoestima, de valor, de amor. ¿Cuántos Ujú. elementos no están presentes en esa situación? Sí, sí, sí. No, lo que tú dices es cierto. La Sí quería maternidad de hablar. por sí es, sí, la maternidad de por sí es, pues es un Sí, reto sí, gigante, sí, ¿no? Pero sí, yo siento en estas total. condiciones neurodiversas es, pues como no se ve, no se nota, pues tú te vas con toda a criar como todo el mundo, ¿sí? Y cuando llora porque le suenas los mocos, cuando no se deja aplicar crema, no se deja cortar las uñas, es como, es Sí. un choque a diario muy fuerte, y no se acuesta a la hora que es y peleamos por todo, uno es desgastante y uno no entiende, y lo que ella dice, uno se pone duro, se pone tenso, y pues termina desquitándose con los niños, ¿sí? Y si uno sigue, o sea, si uno no toma la decisión de cambiar, es un círculo vicioso. O sea, todo el tiempo no vas a poder salir de ahí. Estás tenso, hay peleas, lo tratas mal, él no se comporta mejor y así Hay todo el tiempo. rabia, y hay Sí, rabia, hay dolor, hay sí. desesperación, Ujú. angustia, porque no sabes por dónde encaminarte, porque uno siempre está consiguiendo respuestas, pero cuando no las consigue es duro. Por esa razón, nosotras con Sandra creamos, o sea, los primeros 5 años para mí con mi hijo fueron, si yo no entendía nada, no entendía absolutamente nada y era como lucha tras lucha, crisis tras crisis y pues muy desgastada, muy cansada. Y pues siempre sola porque lo que les decía, nunca conocí otra mamá que tuviera de pronto un niño igual para charlar al menos. Y fue hasta la primera vez que encontré a alguien fue Lili, fue Doris, y le conté algo de Mm, la gaseosa. Resulta que el pequeño no tomaba gaseosa y no recibía, sobre todo gaseosas negras. Él sentía, o sea, ese burbujeo en la boca era como, o sea, yo creo que le dolía la boca, ¿sí? De como de lo sensible. Y yo le mencioné algo así a Lili y ella me decía, no, no lo puedo creer, ¿es en serio? O sea, muchas cosas en común, pues que por lo general de mm. pronto a otros niños pues no les pasa. Y cuando pues tú encuentras a alguien que como que tienes cosas en común que hablar, ya es un gran alivio. Como, "Ay".
ya te sientes acompañado y no sientes que estás loco y que eres Sí. sobreprotector o que crías mal, sino pues que es normal y requiere más trabajo. Ujú. Va a requerir más de ti. Y paciencia, mucha Comienzas a Sí. paciencia. entender, empiezas a Ujú. comprender que se te Ay, Se le fue, ¿cierto? Pau, sí. hermosa, yo quería agregar algo y era, esto es lo que nos acabas de compartir. Yo siento, imagino, no sé a qué charla fuiste, no creo que sea solamente, es para todos los niños, ¿no? O sea, no solo con, Total. no Sí, solamente con algún diagnóstico o algo, porque yo estoy analizando y veo, digo, que tengo un niño de 11 años también y pues nunca, pues, me han dicho que, por decirlo así, normal, por decirlo así, y pues yo observo ciertas cosas que sí tengo que aplicar y veo con él haciendo a hacer ajustes, con mi niño de 11 años, que él pues, no, él va al colegio, todo tranquilo, feliz, todo, pero y sí veo ciertas cosas. Y también me ponía a pensar, digo, Dios mío, o sea, hay mamás que tienen 4, 5 hijos, 6 hijos, imagínense. Y, y es a cada uno conocerlo. Ahí es, Ujú. sí. yo acá en Perú hay familias, eh, más que todo en las partes, en las regiones, hay familias con 12 hijos, Ujú. 11 hijos chiquitos, ¿te imaginas? Entonces, Mm, ¿de dónde, de dónde realmente viene de no haber realmente una cultura de información, ¿no? De todo ese tema que puede llegar a tanta gente, a tantas personas, a tantas familias, y el por qué, pues, el ser humano crece y es de tal forma cuando somos grandes, tanto con esta baja autoestima, que de ahí tenemos que sanar y hacer todo ese trabajo, porque mira, son 5 o 6 hijos en una familia y estar conociendo y normalmente no hacemos eso de concentrarnos en uno, observarlo, simplemente criamos a todos igual y con el conocimiento que tú dices que traemos y criamos a todos por igual, ¿no? ujú. Imagínate, ay no, Sí, por gracias, eso, Pau. ay no, con mucho gusto. O sea, para mí esto fue una revelación. Digamos que yo entendía, pues somos diferentes, ¿sí? Pero entender como cosita a cosita, yo Ujú. ya con todo el amor pues hago el ajuste que sea y ya, no, Sí, no me sí. enrollo más con eso. Y por eso, digamos, en la invitación yo también decía para cualquier relación que tengamos, porque claro, no es solo enfocada a niños neurodiversos, no es solo enfocada a niños, sino en general, no sé, si tú tienes tu pareja y a ti te gusta salir a hacer ejercicio todos los días y a él no, pues no, ay, es flojo, es vago, no, pues o sea, tenemos rasgos diferentes y nos toca empezar a encontrar puntos de encuentro. Eh, y ya aquí yo traía, pues quería preguntarles a ustedes como si les parecía que servía o no servía. Este era un resumen de Andrea Cardemil, aquí está el nombre de ella por si pues quisieran verla en algún momento. Entonces decía, conocer el temperamento de nuestros hijos nos permite comprenderlo, anticiparlo y ayudarlo mejor. Pues lo que les decía, no quiere decir que nunca lo voy a exponer a algo que le cueste o algo que no le gusta, sino que lo hago de manera anticipada, lo hago más Ujú. pausada, o sea, estoy más Ujú. presente, con más paciencia, pero sí lo hacemos, o sea, pues porque sí, hay cosas que toca y pues sí, que conozca de todo. Sí lo hacemos, solo que es la disposición en la que lo hago. Entender que no todo eso a mí me sirvió muchísimo, no todo lo que le pasa a mi hijo es producto de mi crianza, no todo, y que es normal que de pronto yo me sienta más cansada que otra o que al de allá le funcione esto y a mí no, ¿sí? Está bien también entender que quizás a mi hijo le va a tomar más tiempo adaptarse o desarrollar ciertas habilidades, no porque tenga un problema o porque yo esté haciendo algo mal, sino porque es normal, es natural en él. Eso es, siento que fue como una conferencia muy liberadora para los niños, para nosotras, eh, y me parecía súper importante, o sea, en general, que ojalá, digamos, la escucharan no solo mamás, ¿sí? Sino cualquier persona. Muchas veces pasa mucho que uno le coge miedo a veces hasta ir a un parque, ir a una tienda,
porque sí lo miran, porque tan grosero, porque tan dramático, porque tan terco, porque tan desobediente. Sí, y si nosotros pues fuéramos por la vida no con los ojos del juicio, sino de la aceptación, pues como que todo sería mucho más sencillo. Eso, quería terminar preguntándoles como con qué palabras, de pronto palabras clave se quedaban, cuáles palabras se llevaban, o si tienen algún comentario más que quieran compartir. Ninguno. Pues voy a mirar No el todas chat. a la vez. Bueno, aquí yo igual había hecho una lista que fue como la lista, es decir, cuando uno va a estos temas de, digamos, de crianza y esas cosas, claro, al final todo termina siendo muy enfocado de pronto en instrucciones, aplica esto, prueba esto con tu hijo y eso, pero a mí me gusta sacar es como esas cosas clave como para la vida, que ya yo no necesite manual, sino que yo recuerde esas cosas que son como la esencia y eso me sirve a mí para crear los ajustes que yo necesite para mí. Eh, entonces, esta fue una lista como que quise hacer. Hubo otra charla que en otro momento, como les digo, me encantaría compartirla. Tenía que ver con más presencia, conexión, seguridad, como muchas veces pretendemos que nuestros hijos de pronto sean autónomos, resuelvan problemas, pero no es, ellos no se sienten en un ambiente seguro o ellos no están en un ambiente de conexión. Y eso tiene que ver, pues, uno lo puede ver desde, no sé, desde el espíritu y demás, pero también si lo miramos desde el cerebro, es así, ¿sí? Si mi cerebro no se siente seguro, no se siente conectado emocionalmente, nunca en la vida va a aprender, nunca va a ser independiente, nunca va a ser autónomo, por más que tú le obligues, le des castigos, le des premios, manipules, no lo vas a lograr, ¿sí? O lo vas a lograr a la fuerza y pues le regalas un gran trauma, ¿no? Que pues luego él tendrá que resolver en la adultez. Entonces, fueron muchas cosas muy bonitas, traté de sacar como las palabras clave que a mí me quedan de todo esto, en presencia, conciencia, amor, ya no como el sentimiento de pronto pajaritos y algo bonito, sino como la decisión que tú tomas todo el tiempo de dar lo mejor de ti eh, en cada momento, ¿sí? De dar lo máximo que tú tengas en cada momento. Eso es amor y pues eso incluye, entonces soy respetuosa, entonces soy tolerante, entonces soy paciente, entonces hago ajustes, entonces soy flexible, ¿sí? Amor incluye como, pues lo incluye todo. Si no, no en términos de voy a estar sonriente todo el tiempo y feliz y nos abrazamos todo el tiempo, sino si es necesario respirar, acompañar, hacer ajustes, lo voy a hacer. O sea, es como una decisión. Conexión, el desaprender etiquetas, creencias, prejuicios, estereotipos, esas cosas nos hacen mucho daño y cargamos con muchas, pues sin darnos cuenta. Varias cosas clave también de todos estos temas. No te tomes nada personal, no sé, cuando alguien está enojado, pues no es contigo. Son sensaciones que esa persona tiene, pero nada es contra ti, nada es contigo. Entonces sí, me hablaban mucho de cuando un niño estalla, cuando está en pataleta, bueno, muchas cosas. Entonces ahí traté de hacer un resumen, aceptación, el juego que igual es clave, estamos con niños, o sea, es su lenguaje, ¿sí? Compasión que empieza por nosotras mismas, ¿sí? Hoy intenté algo, de pronto me salió mal, de pronto hoy estallé, de pronto hoy grité, pero pues tengo compasión conmigo y mañana voy a intentar hacerlo mejor, ¿sí? No se trata de ser perfectos, se trata de ser conscientes. Esa fue una frase que me marcó mucho.
en una de las charlas. No buscamos padres perfectos, y como tú ya te llevaste esta información hoy, ya mañana pues lo tienes que hacer perfecto porque ya tienes la información. Todo requiere de práctica. Entonces, de aquí en adelante, igual muchas veces la vas a seguir embarrando. Muchas veces vas a estallar porque tu hijo no se deja peinar rápido, ¿sí? Pero pues todo es de práctica, de práctica, de práctica, y va a llegar un momento en que esos estallidos pues van a ser menos, ¿sí? Y va a predominar pues como en un equilibrio, ¿sí? Neutralidad, no juzgar si está bien o está mal. Todo depende de la situación o con las gafas con la que lo veas. Puede ser una debilidad o una fortaleza. Bueno, ahí ya está todo como el resumen de lo que me gustaría que se llevaran de la charla de hoy. Voy a dejarte. Está muy, muy resumido, de verdad que tienes una buena gama de información allí. De verdad que las admiro y de verdad deseo que día a día se conecten más personas que tengan sus hijos en estas condiciones o familiares, porque tienes una información bastante bueno, poderosa sí. y sé que vas a ayudar a muchas personas con este tipo de información, de verdad que sí. Ay, sí. Mira, mis amores, yo me tengo que retirar. Tengo un Sí, sí, esposito que sí. está esperando que, que yo me vaya a acostar ya. No, ¿Nos tomamos un Entonces, mocotico antes? ay, sí, sí, entonces ha rápidamente. sido un placer, de verdad. Ay, gracias a ustedes por el Iris, tiempo. nuestra bella Luz, ay, qué ¿Cómo? bello. Tengo también, Sandy, la señal se va y viene, la oigo entrecortada. Ay, no, voy a tomarla de acá. Bueno, a la 1, a sí, las ¿se la puede 2 tomar ahí? y a las 3. Ok. Listo, creo que ya hay. Den un segundo a ver si la tomé o no la tomé. Muchas bebé. Sí, 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 sí. Ay, muchísimas gracias a todas, de verdad, por el tiempo, por quedarse hasta esta hora. Espero de verdad, de corazón, que les haya quedado algo que les sirva, que ustedes digan, "Ah, me encantó", y me sirve Muchísimo, de muchísimo. verdad, gracias. Sí. Gracias, Bueno, que con tengan mucho Infinitas amor. gracias por esta bella información, de verdad. Gracias. Nos Listo, con amo. mucho gusto. Infinitas Un abrazo. gracias. Feliz noche, que descansen. Chao. Igual, Chao. gracias. Gracias, muchas Felicidades. gracias. Bendiciones.